Bueno, buenos días, muchas gracias por estar presentes y por acompañarnos en esta inauguración que nos pone muy contentos y de la cual estamos orgullosos, la inauguración de la Semana de la Ciencia, la inauguración, la presentación en sociedad del Observatorio de la Educación Superior de la Universidad Nacional de Lanús, y bueno, y este espacio, esta actividad en particular que va a acompañarnos en la apertura, que es una conversación en clave comparada en Alemania, Argentina, en cuanto a los desafíos de la enseñanza, de la educación, los desafíos de enseñar y aprender e investigar en Alemania y en Argentina. Pero vamos por partes. Bueno, muy agradecidos, muy contentos de poder inaugurar de esta manera, ¿no? A lo grande. Estamos muy orgullosos del observatorio, con muchos proyectos también. En principio le voy a dar la palabra al señor rector de la universidad, al Daniel Bossani, y bueno, vamos a hacer una presentación formal de la Semana de la Ciencia. Espera que se va a caer todo. ¿Esto se está grabando? Qué horror. No se asuste, yo abrí la computadora porque tenía quería leer algo que habíamos hablado en el CIM el otro día, así que no me voy a perpetuar esta mañana hablando. Pero bueno, gracias Victoria, gracias Carla, gracias Marcos, gracias a la colega que tuvimos la oportunidad de vernos hace un tiempo, en referencia que estaba la rectora de la Universidad de Humboldt de Berlín, y tuvimos ahí nos conocimos. Entonces, bueno, ahí me contó sus peripecias por el mundo entre Berlín y Buenos Aires. Y bueno, en realidad lo que estamos haciendo hoy es dar comienzo a la Semana de las Ciencias, que, bueno, como ustedes saben, es un tema importantísimo porque, bueno, de alguna manera se le dio en estos últimos tiempos un certificado de defunción, prácticamente. Perdón que empiece así la mañana, pero es un lunes negro, además. Sí. En un día gris, no, un negro en el mundo, con los mercados, con los locos que tenemos como gobernantes. Esto lo pueden sacar de la grabación si quieren. Y en un día gris también porque da promiso. Y bueno, es todo bastante espantoso. Pero bueno, igual Frankfurt hoy cayó más de 10 puntos, la bolsa y todas las bolsas del planeta, por decisiones así medio somorfas de algunos gobernantes que comparten este planeta. Pero bueno, estamos en esa realidad. No es de lo que vengo a hablar, sí que tenemos esas dificultades justamente respecto de lo que es la universidad pública, la ciencia, y bueno, en un momento de crisis muy profundo. Nosotros, les quiero leer solamente un parrafito de lo que estuvimos nosotros esta semana. Yo volví el sábado del plenario del CIM. Bueno, y ahí se hicieron un par de declaraciones, una referida obviamente al tema de Malvinas, y bueno, y a todas. Bueno, habría que hacer una declaración diaria por cada exabrupto, por cada cuestión que nos compete como sociedad. Pero la otra declaración se hizo, bueno, un poco en favor de lo que se viene en términos de ciencia, de gestión universitaria, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se viene siendo? No es que sea nada nuevo. Pero bueno, entonces el CIN sacó una declaración que lleva algunos párrafos salteados como para estar presentes, porque yo pienso que en momentos como yo valoro muchísimo la política de la integridad de las universidades, y eso se hace a través del Consejo Interuniversitario Nacional, al cual nosotros nos abocamos, y por eso estamos acá. Fue una iniciativa del CIN. En principio, estas jornadas o esta semana iba a ser para el mes de noviembre, pero bueno,
bueno, se adelantó, probablemente vaya a haber otras, pero bueno, hay crisis por todos lados. Nos tenemos que juntar a ver si entre todas las universidades podemos poner un stand en la Feria del Libro, en el FIBA de este año, y así todo. Entonces la fortaleza yo creo que está en la unidad del sistema universitario, y por eso estamos acá acompañando esta iniciativa, y por eso yo estoy acá presentando, porque bueno, obviamente no puedo estar en todas las mesas, pero como esta es la primerita, la madrugadora, y sí, yo madrugué también, sí, un poquito, pero estoy muy contento y quiero leer un poquito nada más, pero no para deprimirnos, sino para que estén atentos de lo que, digamos, de lo que pronunció el CIN. Las condiciones precarias, comienza comunicado, que no lo voy a dar todo, precarias a las que fue sometido el sistema universitario y científico nacional a lo largo del 2024 se profundizaron en los primeros meses de este nuevo año. El segundo año consecutivo no tenemos presupuesto aprobado, es una cosa bastante desastrosa, y eso no es una buena noticia para el sistema universitario, cuando el presupuesto lo resuelve el Congreso Nacional, independientemente de la valoración que se hiciera de su impacto, hay transparencia y previsibilidad, y por lo tanto es posible planificar acciones que en este momento obviamente no lo podemos hacer. En materia salarial, bueno, hay un claro deterioro de todo el conjunto, tanto de los docentes como no docentes. No sé cómo estará la intersindical, pero bueno, desde el CIN y desde cada una de las universidades, obviamente, reforzamos todo el esfuerzo para validar esta petición de apertura de paritarias, que por ahora no asoma, y bueno, realmente dar apoyo a nuestros trabajadores, obviamente. Entonces, hablamos de esta situación del sistema científico muy grave, que esperemos que no sea terminal, porque siempre se resucita, siempre se vuelve a nacer. Quizá eso es lo que tenemos que pensar. Y entonces, bueno, hay un gran esfuerzo, etcétera, y lo tienen en la página del CIN, pero me parecía importante por ahora porque esto era muy fresquito, y además hay todo un deterioro, no solo el financiamiento, ¿no?, del sistema científico-tecnológico, que pasa prácticamente al cero, sino del sistema educativo en general, que habíamos logrado un 6% del PBI, que no es el PBI de Alemania, claramente, pero en Alemania creo que hay un 13%, ¿no? Un 13% para la educación o para la ciencia. Bueno, después ella, supongo que no sé de qué vas a hablar, pero me imagino que algo de eso. Y bueno, son economías diferentes, y por eso el esfuerzo también es muy importante. Y nosotros tenemos como comunidad la responsabilidad, ¿no?, de tener a 40 años de la creación del Consejo Interuniversitario Nacional, ratificar el inclaudicable compromiso en defensa de la universidad pública y la ciencia nacional. Esto fue firmado en San Luis el 4 de abril del 2025, o sea, el viernes pasado que estuvimos allí. Yo celebro este día, a pesar de que lo empezamos así, porque me parece que la mejor manera, el mejor antídoto para todo este nubarrón espantoso es con ideas, propuestas y actividades y nada, y con creatividad creo que salimos adelante de esto. Así que la presentación de este observatorio de la educación superior me parece fundamental, porque además voy a mencionar a Penita como para dar paso la palabra. Tenemos varias carreras en nuestra universidad, que todo el mundo sabe, pero vale la pena mencionar referidas a la educación superior. Obviamente la licenciatura en educación, la maestría y el ciclo de licenciatura, los tres los dirigimos Lucas, no, por eso. Entonces, no. ¿Me corregís? La licenciatura. El ciclo sí. Sí. Pues la maestría la dirige Oporto. La maestría la dirige Oporto. El doctorado que tenemos en conjunto. Con un TREF y con un SAR, sí. Bueno, esa
que toca, digamos, la gestión educativa, que es el ciclo de tecnología de gestión educativa, que dirige Alejandra Santos. Y bueno, la idea es que este observatorio, además de hacer su trabajo, su investigación, bueno, articule obviamente con todas las carreras y con todas las propuestas que tienen que ver con la educación y con la gestión educativa de nuestra universidad. Así que estamos celebrando este día y, como siempre, hay un eslogan, creo que dice apostando al diálogo, ¿no? Apostando al diálogo para fortalecer el conocimiento y potenciar el crecimiento del país. Ese fue un poco el eslogan. Yo no estoy tan de acuerdo con la palabra apostar, pero porque siempre a mí me gustan mucho las palabras, muchísimo, amo las palabras. Entonces la palabra apostar, que puede tener alguna acepción por ahí diferente si uno bucea un poco en la terminología, significa, bueno, apostar, arriesgar, ¿no? O sea, yo en la educación no se apuesta ni se arriesga ni nada, no es que esto quiera decir eso, pero lo que tenemos que hacer es fortalecer, tenemos que priorizar, o sea, palabras que no indiquen, educar no es ningún riesgo, no perdemos nada, no se apuesta, siempre se gana, o sea, nunca se pierde con la educación. Entonces, yo creo que, bueno, quizás no hubiera puesto esa palabra, pero si empezamos discutiendo el eslogan, estamos en el horno. Pero quizás por ahí tiene alguna connotación. Lo que pasa es que a veces queremos sintetizar en una palabra algo que podríamos explicar en 2 o 3, pero como no somos Alemania y no tenemos esas palabras que tienen en alemán, que juntan 3 palabras y ya está, entonces, bueno, nada, se nos hace más complicado definir en una palabra lo que queremos decir. Y bueno, nada, celebro la presencia de la profesora Feinstein y no recuerdo el nombre de la doctora de la rectora de Humboldt. Julia von Blumenthal. Y bueno, nuestros países tienen, obviamente, ella lo va a explicar bien, yo tuve la suerte de estudiar por ahí, así que conozco un poco el sistema alemán y ellos tienen tres niveles y es algo muy importante que nosotros podríamos quizá lanzarlo como discusión, quizá me estoy anticipando a lo que ella seguramente va a decir, porque ellos tienen una escuela como si fuera una escuela primaria, un poco más corto, ¿no? ¿Cómo se llama? La Grundschule, después está la Real Schule, es como una especie de mini bachillerato, pero no llega a ser un bachillerato hasta que uno no da su examen de Abitur, que es como una especie de, se llama gimnasium, pero no tiene nada que ver con la actividad física, es gimnasium y uno da un examen de Abitur y eso permite entrar a la universidad, pero eso lo va a explicar mejor seguramente. Yo me meto porque la tarde más larga. Y es interesante, lo que yo quería rescatar de ese sistema es la posibilidad que tienen muchos, porque yo he vivido con muchas familias, que en esa Realschule, que es un diploma intermedio, habilita a la formación profesional y es todo tan profesionalizado que realmente es algo que nosotros deberíamos tímidamente empezar a abordar. Sería como una especie de que con ese nivel de la Realschule hacen la carrera para ser bancario, por ejemplo, para hacer actividades tecnológicas, casi como oficios, actividades profesionales. Y esto es una apertura importantísima porque casi la mayoría, el 80 o el 90% de las personas adultas tienen uno u otro título, así que así funcionan esas economías menos informales que abarcan y abrazan todo el sistema educativo, desde la primaria hasta el Abitur y obviamente la universidad. Yo tuve, y son todas o la mayoría son estatales, o sea, no, es mentira que en todos los países se pagan matrículas de $50.000 o $100.000. En Alemania no es así, si no yo no hubiera podido. Yo estudié en la Musikhochschule de Freiburg, en Baden-Württemberg, que es en la zona sur de Alemania,
y bueno, nada, ni papel nada, ni el colectivo. O sea que es un sistema que va por los estudiantes, y creo que entonces nosotros como observatorio creo que deberíamos no copiar, sino bueno, ver cómo es nuestro sistema educativo. Ahora se está cambiando, o se pretende cambiar dos cosas que salieron encima. Uno es proponer principalmente la ley de financiamiento universitario, que es lo que se está redactando, porque sin financiamiento no se puede hacer nada. Así que vamos a tener un diálogo, ya como para cerrar, les digo esto, un diálogo con los senadores y diputados, cada uno en su provincia, para que salga esta ley, porque si no es todo impredecible. Por más que aquí nos sentemos a charlar y a tener buenas ideas, sin financiamiento no se puede hacer absolutamente nada. Así que bueno, estamos muy convencidos de que esto pueda suceder, y son alternativas. Y el otro tema muy importante que tiene que ver justamente con la internacionalización es el sistema de créditos. A mí me agradecieron a Zamudio la participación en el CIN públicamente, de sus aportes como asesora. Creo que está Alicia. Bueno, por eso sí, que es un pelote chino, porque estábamos en plena reunión, ¿no? Era muy gracioso porque estábamos en plena reunión del comité ejecutivo con esto también, ¿no? En plena reunión del consejo ejecutivo, y llaman al presidente del CIN, el presidente del CIN anuncia que el sistema de créditos se da por tierra, que no estaba aprobado. Esto que veníamos trabajando con los decanos, con los directores de departamento y con Pablo Benitón, y bueno, no iba más. Eso era lo que se llama la SACAO, ¿no? El Sistema Argentino de Créditos Universitarios. Y mientras estábamos todos en medio de despotricando, qué sé yo, se ve que se filtró, ¿no? Se filtró y apareció por el ministerio este comentario, y entonces el presidente del CIN, Víctor Bolínico, que ahora dejó de serlo, se levanta a atender el teléfono a Alejandro Álvarez, que es el subsecretario de Políticas Universitarias, diciendo que, bueno, que iban a rever esto. No sé cómo se enteró que en ese momento siempre hay algún mensaje que se cuela. Así que, por lo menos, no sé si lo del CIAL va a estar plenamente en vigencia y otras cuestiones que estábamos en tema, pero sí el tema de la SACAO, sí, porque si no se caía. O sea, se dijo que si no reglamentábamos en esto, entraba en vigencia a partir del 15 de mayo, con lo cual el gobierno iba a estar en un problema importante. Así que bueno, es muy valioso que como estamos acostumbrados, bueno, se digan cosas, después se retrotraen, y etcétera, etcétera. Pero bueno, así que todavía no sé, porque pudo haber habido otro llamado, no sé, y todo para atrás de vuelta. Pero bueno, la idea es avanzar en este sistema de créditos que nos permite justamente tener una internacionalización mucho más fuerte, no solo en las universidades nuestras. Nosotros empezamos con Ambasur, con el sistema de movilidad de estudiantes universitarios para que puedan cursar algunas materias en otras universidades de acá del conurbano, y así. Son créditos porque, bueno, la educación se está moviendo por ese camino. Nosotros tenemos que estar ayornados, como se dice. Tenemos que ser conscientes de los cambios que se están realizando, y bueno, y mucho más todavía para hacer, por ejemplo, internacionalización con créditos, por ejemplo, con Alemania, que es un poco el tema de la mesa que vamos a exponer. Así que bueno, yo les agradezco. Venía matado un montón de cosas, pero como verán, se me mezclan las cosas y no quiero robarles más tiempo. Les deseo una gran jornada de trabajo, que salgan buenas conclusiones, que sea una buena demarche, como se dice, de arrancada del observatorio. Y bueno, agradecer todo a Marcos por este esfuerzo. Realmente somos una universidad que tiene plagada de actividades esta semana, así que vamos a estar en las redes, o cada uno leyendo lo que más le interesa, o escuchando las ponencias que sean más de su
expertise. Así que, bueno, agradecer todo este esfuerzo y le damos entonces el puntapié a esta Semana de las Ciencias y a este conversatorio sobre la educación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Perdón, Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, no del todo alentadoras, pero un poco sí, porque también eso siempre lo hablamos con colegas. La verdad que el trabajo y la posibilidad de encontrarnos es nuestro refugio y es el espacio de creación que tenemos, y entonces seguramente de acá aportaremos, intentaremos aportar lo que podamos para generar ideas para salir del momento de esta crisis. Bueno, quisiera invitar a la directora del Departamento de Políticas Públicas, de Planificación y Políticas Públicas, Carla Micele, que nos salude también. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Me sumo a la celebración que hace Daniel de este encuentro. También, como decía Victoria, me parece que son esos lugares que debemos ocupar. El exterior se vuelve tan hostil, y cuando pareciera que todo está gris, aunque hasta el día, siempre hay que pensar y ser ahí como resistentes, ¿no? a estas ideas que nos quieren imponer desde algunos lugares, ¿no? La educación, coincido con vos, Daniel, es un espacio que no se apuestas, que no se arriesga, sino que todo tiene que ser ganancia. De hecho, cada una de las acciones que llevamos adelante desde la universidad están pensadas como cómo haces para mejorarle la vida a otro, aunque sea en alguna cosa chiquita, desde una actividad de extensión universitaria, perdón, es un vicio profesional, yo vengo de ese palo hace muchos años en la universidad, hasta cuestiones más relacionadas con la formación de grado y de posgrado. Lo del posgrado también nos tiene que invitar a pensar cuáles son las problemáticas del territorio, que son las reales necesidades, y no a veces quedarnos solo en esas investigaciones en donde investigamos cosas tan importantes que después finalmente las leen 4 o 5 personas y no resolvemos absolutamente nada. Así que eso me parece que también es un espacio. Estos espacios nos invitan a pensar, a replantearnos como profesionales cuáles son los lugares que debemos ocupar, cuáles son los campos problemáticos que tenemos que empezar a revisar, ¿no? Cómo revisar nuestras prácticas también. Digo, hoy más temprano, cuando hablaba con Liliana antes de la mesa y demás, que nos presentábamos y demás, decíamos esto, ¿no? Digo, la oportunidad que tenemos desde las universidades en esta Semana de la Ciencia de empezar a poner en diálogo prácticas que quizás creemos que están absolutamente alejadas de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque Alemania, y esto un poco bromeábamos hace un rato, parece como tan lejana, no solo por las distancias geográficas, sino alejadas de, digo, siempre los argentinos y los latinos tenemos ahí una mirada puesta, idealizada de Europa, ¿no? Como a eso que queremos llegar a ser. Y sí, está bien idealizar, y de hecho está bien que querramos seguir y tener esas metas y esos horizontes, pero también revisando y replanteando cuáles son nuestras propias prácticas y poniéndolas en diálogo, ¿no? Dialogar implica esto: dar, recibir, estar abierto a repensar, a replantear, no temer revisar nuestras prácticas, no temer contar qué hacemos o cómo lo hacemos. Y entonces, cuando Victoria me propone, me cuenta que íbamos a hacer esta mesa y que teníamos el placer de poder escuchar a Liliana, que nos va a venir a contar su experiencia como argentina viviendo en Alemania y desarrollándose profesionalmente también en Alemania, y que nos pueda empezar a contar, bueno, cómo se investiga, cómo se enseña, cuáles son las prácticas. Quizás esto nos sirva también para repensar, tomar ideas, revisar algunas cuestiones que nosotros venimos haciendo, o quizás darnos cuenta que hay algunas cosas, algunas prácticas que llevamos adelante
que no te digo que sean idénticas, porque ninguna práctica es idéntica, pero que nos acerca un poquito más a ese deseo de ser, ¿no? Vuelvo a decir, celebro estos espacios, me parece que el encontrarnos, el compartir, el estar con colegas, el compartir no solo los éxitos y las grandes experiencias, sino también los obstáculos, en donde tenemos problemas, donde no estamos encontrándole la vuelta, poder empezar a ver cómo son los perfiles de nuestros estudiantes, poder empezar a pensar en estos perfiles de estudiantes, me parece que va a hacer que estos encuentros sean cada vez más interesantes, que cada vez sean más los que se sumen a repensar y replantearse sus prácticas, porque en definitiva enseñar y aprender tiene que ver con eso, con no solo saber un contenido, sino repensar todo el tiempo en ese sujeto que de alguna manera deposita su confianza en nosotros y tenemos que darle la responsabilidad de darle una respuesta, o por lo menos algunas posibles otras preguntas para eso que creen que es el enseñar y el aprender. Así que celebro estos espacios, te agradezco, Liliana, no me voy a extender mucho más. Y bueno, celebro, gracias Marcos, gracias Victoria y a todo el equipo, al otro Marcos y a Andrea, por este observatorio de educación superior, que cuando yo llegué ya estaban dando y me subí a ese colectivo, así que agradezco también esa oportunidad. Así que bueno, celebro y solo van a ser... Veamos el sol al final de todo esto. Una muy buena campaña. Bueno, muchas gracias, Carla, gracias por tu apoyo también. Bueno, le vamos a dar la palabra al secretario de Investigación y Posgrado, Marcos Mele, para que también nos salude. Gracias. Muchas gracias, Victoria, por la oportunidad de acompañarlos en la presentación del observatorio. La verdad que es un día de mucha alegría en el sentido que plasma el trabajo en conjunto de las universidades nacionales en esta primera semana de la ciencia, que como bien decía Daniel, tendremos una segunda semana de la ciencia en el mes de noviembre. El hecho de que visibilicemos lo que se viene desarrollando en las universidades en materia de investigación, de manera coordinada, es decir, al mismo tiempo todas las universidades nacionales. Mañana tendremos una oportunidad muy valiosa porque se va a realizar en la Universidad Nacional de Quilmes un encuentro de investigadores de Ambasur, ¿no? Varios de los aquí presentes vamos a participar de las rondas de conexión y de las mesas de debate. Así que por un lado estamos asistiendo al trabajo coordinado de todas las universidades nacionales y al mismo tiempo, ya en el aspecto interno, el trabajo coordinado de diferentes espacios de nuestra universidad. En esta primera semana de la ciencia en la UNLA hemos asistido y empezamos a asistir a un trabajo en equipo entre departamentos académicos, institutos de investigación, centros, observatorios, laboratorios, y con la perspectiva de poder visibilizarle a la comunidad todo el desarrollo y toda la tarea que venimos llevando a cabo. Así que esta semana me parece que es un puntal para poner en valor la apuesta estratégica hacia la ciencia y la investigación. Y no es casual que muchas de las actividades se lleven a cabo en este espacio, que es nuestra sala de investigación Amelia Podetti, que es un espacio utilizado para las reuniones de investigadores, es utilizado de manera muy fructífera para las clases de posgrado, y agradecerte públicamente, Daniel, el empuje enorme que nos estás dando para, en tiempos donde el presupuesto es más que adverso, continuar con la adquisición de material tecnológico que es vital para estos tiempos que corren, donde la hibridación es un sostén central tanto para la actividad de posgrado, así como también para grado, para los encuentros de investigadores. Así que bueno, esta sala se ha constituido también en un espacio de gran utilidad y gran valor para todos los que formamos parte de la comunidad UNLA. Y por último,
y ya en lo que hace concretamente al Observatorio de la Educación Superior y las palabras que vamos a contar de Liliana dentro de unos minutos, pensaba en este ejercicio de conocer en profundidad el funcionamiento del sistema educativo, y conocer es comparar, ¿no? Y yo cuando leía la descripción de la conferencia que va a estar a cargo de la colega, pensaba en dos hombres iberoamericanos de hace más de 100 años, lamentablemente muy olvidados en las universidades de nuestros países, que se tomaron la tarea para promover reformas estructurales en sus sistemas educativos. Se tomaron la tarea de viajar por Europa y conocer de primera mano cómo funcionaba el sistema de enseñanza en los países europeos. Y como bien decía Daniel, no con la perspectiva imitativa, es decir, no viajaron para copiar un modelo, sino para entablar un diálogo en torno a cómo funcionaba el sistema educativo en los países europeos y ver qué de ello podía ser utilizado en nuestros países. Estoy hablando del argentino Ricardo Rojas, que hacia 1909 publicó un libro extraordinario que tendría que ser difundido en todas las carreras de educación. Es el libro La Restauración Nacionalista, donde él estudió en profundidad cómo funcionaba la enseñanza de la historia en los países europeos. Y al mismo tiempo que Rojas hacía este ejercicio, un boliviano, Franz Tamayo, en una obra cardinal del pensamiento iberoamericano, que es Creación de la Pedagogía Nacional, lleva adelante un ejercicio similar. Así que todos los diálogos que podamos entablar y que nos permitan conocer el funcionamiento de la enseñanza y el desarrollo y el funcionamiento de los sistemas de investigación en otros países van a resultar de gran relevancia para las líneas de investigación que nuestro flamante observatorio va a llevar adelante. Así que les agradezco a todos la participación y continuamos con las exposiciones. No, simplemente, Liliana, gracias. Un pequeño recuerdo, antes que hables, si capaz que no decís nada, pero no importa. Ya me lo llevo. Muchas gracias. Por acompañarnos en esta jornada y sobre todo en este primer día. Gracias por la invitación. Gracias. No, por favor. Muchas gracias. Después, si no les gusta la charla, lo devuelvo. No, seguimos. Okay. Yo me quedo un ratito. Bueno. Vale, buenísimo. Bueno, entonces arrancamos la segunda parte de la jornada que habíamos planteado, que es presentar estas conversaciones en clave comparada, desafíos actuales de enseñar e investigar en Alemania y Argentina. Con esta excusa vamos a presentar y vamos a dar inicio formal al Observatorio de la Educación Superior de la UNLA, y agradezco nuevamente el apoyo que nos están dando desde la universidad, que es absolutamente fundamental. Yo quería solo, la palabra comparación, me parece que el método, ¿no? Tomar la comparación como método me parece que es una buena forma de iniciar la conversación. Con Liliana pensábamos que esto sea una conversación, un diálogo, y que entonces lo que pensaba es que, como han dicho tanto Marcos como Daniel Bosani, como Carla también, la comparación, el método comparativo nos permite conocer cómo son las cosas en otros lados, pero también nos permite darnos a conocer y nos permite poner en valor nuestra propia realidad y nuestra propia forma de organizar, en este caso, un sistema educativo. Entonces, me parece que eso es, ¿no? Vamos a pedirle a Liliana que nos hable un poco de cómo está organizado el sistema de educación en Alemania y cómo está organizadas las universidades en particular, y el acceso y los problemas que tienen también, porque tienen problemas. Y bueno, pero la idea me parece que también en este ejercicio de comparación es poder nombrarnos a nosotros, ¿no? Poder hacer visibles
las virtudes y las problemáticas de nuestro propio sistema y los desafíos, ¿no? Me parece que la comparación es una buena excusa para conocernos un poco más. Así que solamente eso, digo, me parece que es un buena... Y además, por otro lado, también lo que pensábamos es que este diálogo que ya se inició el año pasado, claro, cuando ustedes tuvieron esa cena y la posibilidad de conocer algo de la Universidad Humboldt, ojalá nuestra intención es que también sea la posibilidad de tener futuros intercambios, porque este ejercicio de la comparación probablemente habilite espacios de trabajo compartido. Es lo que vamos a intentar hacer desde los dos lugares. Entonces, Lili, en principio yo te pediría si te podés presentar, contanos dónde estudiaste, qué haces en Alemania, bueno, un poco que nos pongas así en tema para ver cómo es, porque a mí lo que me parecía interesante es ver cuál es la experiencia de una investigadora académica argentina en un país que, bueno, que tiene otra realidad, ¿no? Pero pensar eso como desde una experiencia muy personal, ¿no? Muy vital, muy desde tu biografía, bueno, cómo fue que llegaste allá, pero también qué pasó cuando estudiabas acá, ¿no? Bueno, y gracias por tu tiempo y tu predisposición para estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Estoy un poco asustada también porque en realidad habíamos dicho con Bill que hacemos como una charla así informal con un par de colegas del observatorio, así que bueno, espero, y sería lindo también si podemos, o sea, me pueden interrumpir en cualquier momento, digamos, es simplemente un diálogo abierto. Lo segundo que les quería contar, ahora les cuento un poquito de mí, es que espero no decepcionarlos, yo no soy una especialista en educación superior, ahora les cuento un poco, pero sí tengo muchos años de experiencia allá y lo pensamos desde ahí. Yo estudié Ciencias de la Educación acá en la UBA y estaba contando recién que ha sido una de las grandes cosas que me pasó en la vida. Yo entré en 1988 a la UBA, estaban todos los profesores que estaban volviendo del exilio, me dieron una formación de una solidez que yo no había visto en ningún otro lugar del mundo y que me sirvió también para hacer la carrera que hice después. Y eso lo quiero resaltar porque es muy importante para mí. Después me fui a México y era una especie de continuación porque hice mi máster en maestría de Dirección de Investigaciones Educativas en el CIMBESTAB, en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, que por ahí algunos de los de educación conocen, que fundaron Rolando García y Andrea Ferreiro en su exilio, ¿no? Nosotros tenemos una historia de investigadores también en el exilio en México, entonces también era una mezcla de mexicanos y argentinos exilados muy interesante. Y que también estaba contando recién a la colega que también me formó muchísimo, no solamente, digamos, en la parte de investigación, sino de docencia. Porque, bueno, yo conocí muy chica también por cuestiones personales a Tono Castorina, a Alicia Lenz y a Emilia, y yo sigo creyendo, o sea, todavía soy piagetiana, y cuando en Alemania le digo a mis colegas yo soy piagetiana, me dicen, ¿cómo se deletrea el apellido? No tienen ni idea de eso, nunca escucharon nada, ¿no? Y a mí la verdad que me marcó totalmente. Y creo que esa es una de las claves de éxito, si llamamos éxito, no sé, una carrera como la mía, que es algo que yo podría también en cuestión, ¿no? Pero así, yo tengo un enorme agradecimiento a la Universidad Pública Argentina y a los profesores y profesoras que tuve. Bueno, después de México, llegué por cuestiones complejas personales, se las cuento en el café, a Alemania, con un doctorado para hacer, bueno, el doctorado en realidad ahí me pasé de, yo siempre me estoy cambiando, me pasé de disciplina a la filosofía, y hice mi doctorado en filosofía judeo-alemana. Yo no fui estudiar también, y bueno, llegar a Alemania es una cuestión personal, tenía que o abordar el tema o irme, así que decidí abordarlo. Bueno, después de eso seguí mi carrera en filosofía y en lo que se llama allá Kulturwissenschaft, o sea, teoría de la cultura. Y ahora desde el 2012 tengo la cátedra de pensamiento de historia judía en el Instituto de Teorías de la Cultura. Bueno, eso es un poco como mi derrotero. Por ahí voy a empezar ahora por ahí empezar con una cosa que tiene que ver con lo personal también, tal vez para entender un poquito más el sistema alemán. Mi biografía es un poco rara en Alemania, o sea, yo soy un poco una falla en el sistema. No hay muchos profesores que no sean alemanes y menos del sur global. Y esto por ahí sería una de las primeras cuestiones que tiene que ver. Yo creo que esta universidad ha sido siempre muy integradora. Ahora después hablamos del sistema alemán y todo. El sistema alemán no se destaca por su integración para mí, si me preguntan a mí.
Bueno, hay muchas razones por las cuales yo recibí esa cátedra, entre otras cosas, que es una cátedra sobre pensamiento judío y tampoco había en ese momento tantos judíos en Alemania, por razones evidentes. Entonces, bueno, era como una opción, digamos, ¿no? Pero bueno, eso me parece que también es algo para tener en cuenta, que yo también valoro muchísimo la apertura y la integración de las universidades argentinas y del sistema educativo en Argentina. Pero por ahí me estoy adelantando, Vicky. Simplemente de donde vengo, desde el 2012, soy lo que ahí se llama como titular de cátedra en la Universidad de Humboldt, Instituto de la Cultura, sí, mi cátedra se llama Historia Transcultural del Judaísmo. Bueno, muchas gracias. Entonces, lo primero o lo segundo que quisiera que nos cuente Lili es ¿cómo está organizado el sistema educativo? Algo Daniel ya nos comentó, cómo está organizado el sistema educativo en total, en general, pero al mismo tiempo, cómo se organiza el acceso o la posibilidad de ingresar a una universidad. Bueno, que nos cuentes un poco esas particularidades que nos ponen en un lugar muy distinto a lo que nosotros conocemos acá. Sí, bueno, hay que también pensar, como decía antes, creo que también Daniel, son sociedades muy, muy distintas, ¿no? Porque nosotros somos un país de inmigración, por ahí con eso digo todo. Alemania también es un país de inmigración, pero no quiere saberlo mucho. O sea, después de la Segunda Guerra es un país de inmigración, pero de todas maneras está como muy fuerte ese tema de quiénes son los alemanes que estábamos ya desde siempre acá. El sistema... Hay algunos colegios de experimentación y todo, pero fundamentalmente, primero, muy interesante, es extremadamente federal, mucho más federal que el nuestro. Quiere decir que cada provincia, también porque la historia alemana es distinta, o sea, Baviera no tiene nada que ver con Prusia, quiere decir que cada uno tiene su tradición y esas tradiciones son extremadamente fuertes, son programas de estudio distintos, incluso hay títulos que no se revalidan entre una provincia y la otra. Si uno quiere ser maestro, por ejemplo, y estudia no sé, en Baden-Württemberg, no puede ser maestro en Baviera. O sea, son como sistemas bastante... puede ser una ventaja y una desventaja también, tiene que ver con la historia alemana. En general hay, digamos, lo que recién ya contó Daniel, un sistema, digamos, una escuela primaria de 4 años, y después, eso a mí siempre, a diferencia por ahí que a vos me pareció terriblemente cruel, porque a los 10 años se decide qué chicos van a ir a la universidad y cuáles no. Y esa decisión se toma en base al desempeño de los chicos, pero bueno, todos creo que conocemos a Bourdieu, Passerón, etc. O sea, el desempeño de los chicos tiene que ver con el capital cultural que traen de sus familias, en la escuela y con la decisión de maestros y padres conjunta. A qué tipo de escuela, digamos, secundaria, pero a partir de los 11 años van a ir los chicos. Y hay 3 tipos de escuela. Una que es este gimnasio, que recién mencionábamos, que es el que permite el ingreso directo a la universidad, pero solo esta escuela permite el ingreso a la universidad, y además a los 10 años entonces hay una separación casi de clases. Si quieren, la mayoría de los hijos de extranjeros van a las otras, no pasa, salvo que los extranjeros sean franceses, digamos, pero si son turcos o son portugueses, ¿no? Y después está el Real Schule, que es como una especie de camino medio, y digamos una escuela como más general, que es como para los que sí, son menos años, los que van a hacer los trabajos, digamos, por llamarlo de una manera no calificados. Hay una manera de agarrar la curva, digamos. Uno puede ir a una de las escuelas, lo que se llama el Zweite Bildungsweg, o sea, el segundo camino de la educación, y hay como mucha ayuda del Estado y todo eso para retomar. Pero, siendo sinceros, es difícil retomar, digamos, a los 15, 16 años después de que los otros tuvieron, no sé, en el gimnasio, griego antiguo, latín, no sé qué y no sé qué. Entonces tenemos una sociedad, para mi gusto, muchísimo más de clases en ese sentido, a pesar de DNA socialdemócrata, que tiene muchas cosas en la sociedad alemana. Ahí, digamos, este sistema que viene de antes es extremadamente, para mí, clasista. Igual hay mucha gente que logra la curva, digamos, ¿no? Y cuando la logran es un orgullo dentro de la universidad, porque dicen, bueno, incluso lo ponen en el currículum. Si alguien se presenta un trabajo, pone yo hice el segundo camino, digamos, ¿no? Me mandaron para allá y volví. Eso tal vez, digamos, como el sistema de cómo entran. Por ahí cortito el tema de cuántos y quiénes entran, que me parece importante, porque como decíamos, ¿qué podemos aprender para nosotros y qué no? Que decimos, no, la verdad que está mucho mejor acá que allá. Pero una cosa que a mí sí me parece importante, que creo que es uno de los, nosotros hablamos con Vicky mucho de los tabúes, ¿no?, de la Universidad Argentina, es el tema del ingreso. No hay ingreso irrestricto. ¿Por qué? Porque hay planificación, digamos, social. Es decir,
¿Cuántos médicos vas a necesitar en 20 años? ¿Cuántos abogados? No podemos tener un país de historiadores, ¿no? O de gente que estudia. Entonces, en eso hay una programación y el ingreso no hay un examen de ingreso, sino que el ingreso tiene que ver con el promedio de la secundaria. Ahora, ponele que tenés un hijo que fue un desastre en la secundaria y tiene tenemos según, digamos, la cantidad de la demanda, la oferta y la planificación. Por ejemplo, en el instituto en que yo estoy hay números clausus, la vieja idea, ¿no? El instituto en que yo estoy, como la Humboldt de Berlín, es un instituto, tiene un número clausus muy alto. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no tiene ese número clausus? Se presentan y entran a una lista de espera. Alemania siempre tiene como es la segunda posibilidad, que es también una idea simpática. Entonces, cuando uno espera va juntando va juntando puntos por la espera, ¿no? Y en esa espera le proponen, que también me parece algo muy inteligente, hacer cuestiones que después te sirvan para tu formación. Por ejemplo, si vos estás esperando para entrar a medicina, porque tenés un promedio que no te dio en la secundaria, podés hacer enfermería antes, o podés hacer, no sé, o si estás esperando para ser arquitecto, podés hacer antes maestro mayor de obras, ¿no? Entonces, aunque no la termines, te va a dar una cantidad de conocimientos y si no, te da un título intermedio. Y por ahí, un tema más que es muy importante, se los comento porque fue muy discutido, dos temas más. Muy discutido acá, y como yo hace mucho que estoy afuera, no entendí la postura de algunos colegas. Y sería interesante. Una tiene que ver, creo que vos lo mencionaste, con la formación técnica. Hay un acuerdo entre las escuelas técnicas y las empresas, donde los pibes hacen una parte de la formación en la universidad o en la escuela y una parte en las empresas. Es fantástico. O sea, acá cuando se quiso, yo lo veo fantástico en Alemania. Acá se quiso, ¿cómo se llama? Alguien lo propuso, obviamente del otro lado, y se dijo, no, los explotan, no sé qué, mano de trabajo gratis. Si me preguntan a mí, es fantástico porque se lo forman los pibes en la propia praxis y después se forman la gente que la empresa va a necesitar. Es una cooperación entre la universidad o las escuelas y la parte empresarial. Eso funciona de manera excelente en Alemania, con las empresas, con los laboratorios. Y el segundo tema, que también es un tabú acá, a mí me gusta romper tabúes, pero me parece interesante, es la formación docente. La formación docente se hace en Alemania en la universidad, no hay profesorados. O sea, una persona que va a la clase de historia, estudia historia. Y una persona, toda la licenciatura, una persona que va a la clase de matemática, estudia matemática. Y después hace, digamos, el tema de las didácticas, pero no están aparte. O sea, tienen los compañeros que van a ser historiadores, matemáticos, lo que sea, incluso se puede decidir un poco más tarde, si uno se va a ir más para el lado, o sea, uno entra, digamos, en una disciplina y después puede decidir, digamos, cómo va a ser el estudio. Perdón, hablé mucho. No. Está perfecto. Solo si nos podés aclarar, los estudios universitarios son gratuitos allá, ¿no? Sí. Y después me parecía interesante que nos cuentes un poco la idea de sistema de educación superior. Está compuesto por diferentes tipos de instituciones y las universidades son un elemento de ese sistema, ¿no? ¿Es así? Sí, eso sí está cambiando y eso también sería una pregunta muy interesante, si nosotros también queremos cambiar en esa dirección o no. Porque yo estoy un poco en el futuro, les puedo decir un poco para dónde viene, digamos, ¿no? En el futuro de ciertas propuestas que se están proponiendo acá. Alemania tiene primero, el sistema es históricamente estatal, todo el sistema de educación. Cuando yo llegué, en el 2000, prácticamente no había educación privada en ningún nivel, exceptuando el tema religioso, digamos, ¿no? Pero no había. Empezaron a salir como hongos algunas universidades acá, ya empezaron a estar como antes no se permitía, ahora es como que, no sé cómo, no me pregunten, van consiguiendo ciertos permisos. De todas maneras no juega ningún rol, la universidad privada es como que, y es más, creo que, como les digo, yo no estoy en la parte de investigación, no les podría dar cifras, pero tengo la sensación, por gente que conozco que trabaja en universidades privadas, que están más bien para extranjeros que dicen que tienen un título en Alemania. Por ejemplo, hay una universidad muy grande en Berlín donde se inscriben todos los hindúes, vienen por 3 años y tienen un título, entre comillas, alemán, que es una universidad privada, que está en inglés, y que nadie sabe lo que hacen ahí adentro. Pero digamos, el sistema en serio es un sistema estatal, como escuchamos, muchísimo apoyo del Estado. Hay más de 400 instituciones de educación superior. Estamos pensando en un país que es no el doble, pero bueno, 84 millones, ¿no? De personas.
De esas, más o menos casi un cuarto son universidades. En las universidades hay una división importante que ahora se está como borrando un poco. Están las universidades y las Hochschule, ¿cómo se llama? Institutos de educación superior, digamos. Tradicionalmente los institutos de educación superior estaban más abocados a cuestiones más prácticas. Por ejemplo, si uno hacía arquitectura en la universidad, era más un tipo que iba a ser, no sé, Le Corbusier. Si hacía arquitectura en una, digamos, en Hochschule, sería más bien alguien que se va a dedicar a hacer cuestiones más prácticas, digamos, de la arquitectura, ¿no? Estas universidades, digamos, más técnicas o más, digamos, se quejaron mucho de esta diferenciación y entonces se está como borrando. Ahora se pueden llamar a universidades aplicadas, algo así, como que están dando una vuelta para que... Igual es interesante que tenemos un trato muy distinto del Estado. Por ejemplo, los profesores de universidades, digamos, históricas, esto también es un tema interesante, tenemos muchísimas clases, tenemos 9 horas de clase por semestre, o sea, damos un semestre 4 cursos y un semestre 5 cursos. Pero los cursos no son siempre los mismos como las materias acá. Cada semestre damos cursos distintos, por lo cual es una locura de docencia, que si quieren después hablamos de eso. Los colegas que están en las universidades aplicadas tienen 18 horas, o sea, tienen el doble que nosotros, porque se supone que nosotros nos dedicamos un poco más a la investigación y ellos se dedicarían más a la docencia. Bueno, ya que estamos hablando de los docentes y la formación docente, por ahí algo que me comentabas cuando veníamos para acá, que compartas el estatus de profesor, cómo es, qué compromisos y qué condicionantes tiene ser profesor universitario en Alemania. Sí, bueno, eso es un tema bastante complicado históricamente. Los profesores en Alemania somos lo que se llama Beamten, quiere decir que somos sirvientes del Estado. Eso viene de Humboldt, de Wilhelm von Humboldt. Al ser sirvientes del Estado, también los maestros de escuela son sirvientes del Estado. Por ahí, muy interesante, los maestros de escuela están muy bien pagos. Nosotros también, pero los maestros de escuela tienen prácticamente el mismo sueldo que los titulares de cátedra, que es un buen sueldo, digamos. Al ser sirvientes del Estado, la idea es que somos parte del cuerpo del Estado. Es un poco raro para nosotros como Latinoamérica. A mí me costó mucho entenderlo. Yo no tengo ni siquiera un contrato de trabajo. Un papelito que me dieron que decían con esto es parte del Estado alemán. Sí, entonces no tenemos, por ejemplo, no podemos tener sindicato, no tenemos derecho a huelga, porque sería una huelga en contra de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos el Estado, ¿no? Es un sistema distinto, digamos. Lo que hicieron los Humboldt con eso es asegurarse, los policías también, por ejemplo, tener el mismo estatus, que te da una gran cantidad de privilegios, pero no, digamos, bueno, no te voy a explicar, se aseguran ciertas cuestiones también. Yendo más a lo cotidiano, la universidad es espantosamente jerárquica. Eso también yo disfruto mucho venir acá y ver, digamos, tenemos como... está cambiando un poco en los últimos años a partir de la internacionalización, pero que empezó recién hace unos 15, 20 años, digamos. Pero sí, es muy, muy jerárquica. Y las cátedras son de por vida, normalmente. O sea, una vez que uno gana la cátedra no la vuelve a concursar. O sea, es como que eso le da una seguridad a la persona, que bueno, va a poder, ¿no? Bueno, tal vez era eso, ¿no? Sí, está bien. Sí, me interesaba eso de, digamos, de los derechos laborales, ¿no? Que me estabas comentando, Nicolás. Bueno, y respecto al sistema, Lili, otra cosa que por ahí es interesante para comparar, también teniendo en cuenta nuestra propia historia. Nosotros acá tenemos en Argentina, Argentina como país que lo impulsa, el movimiento reformista de Córdoba, 1918, tenemos una tradición que se fue difundiendo por el resto de los países latinoamericanos también, que promueve la participación estudiantil y tenemos incluso garantizado por ley la figura del cogobierno, que es como un gobierno compartido entre diferentes claustros, diferentes grupos o estamentos de la universidad, y esa participación, esa posibilidad de participar nos permite tal vez hablar de una especie de democracia universitaria, entre otras cosas, ¿no? Porque también la idea de democracia la podemos pensar en términos de acceso, ¿no? O sea, podríamos pensar, bueno, nuestra universidad es
hay una democracia universitaria porque tenemos la posibilidad de participar y tener representantes en nuestro gobierno, pero también hay una democracia universitaria que se asocia con la posibilidad del acceso igualitario, más o menos, ponele. Entonces, bueno, te quería preguntar si esas condiciones de participación y de promoción también de la posibilidad de que los estudiantes participen, se involucren, armen sus espacios de representatividad política, si eso existe allá. Sí, gracias. En realidad es súper interesante pensarlo de manera comparada. La reforma de Córdoba no llegó a Berlín. No se enteraron. Tenemos un co-gobierno, pero es más gobierno que co, digamos. Por ejemplo, la dirección, para empezar por lo chiquito de los institutos, para que se den una idea, el instituto son 4 profesores, un representante de los estudiantes, un representante de los no docentes. That's it. O sea que en realidad nunca tienen voz. Y un representante de los asistentes, perdón. O sea que son, miren, 4-3. O sea, no hay manera, digamos, a nivel de, o tiene que haber, que sucede muy poco, una alianza entre distintos sectores, pero el tema de poder es increíble y la misma proporción también está en el gobierno de la universidad, digamos, en el Congreso, de la universidad, etc. Es decir, que están representados, pero en números mucho menores a los que tenemos en América Latina. Sí, hay centros de estudiantes. Los centros de estudiantes, yo te venía contando, tienen como una financiación propia interesante porque la universidad es gratuita, pero los estudiantes pagan un poquito por el semestre, creo que ahora son más o menos 200 euros por el semestre, un poquito en Alemania, y con eso les dan, como contaba Daniel, un pase gratis para transporte, pero queda mucho dinero, porque son muchos estudiantes, y ese dinero se lo dan al centro de estudiantes. Entonces el centro de estudiantes es autónomo, digamos, en el manejo de ese dinero y nosotros ni siquiera, eso sí es muy estricto, no podemos intervenir en las actividades que hacen, igual a quien inviten, lo cual a veces nos produce algunos problemas, de los que podemos hablar por ahí después. Pero bueno, en todo caso son totalmente autónomos y tienen esa pequeña financiación. Igual, miren, les voy a contar, cuando vino Julia von Blumenthal, nuestra rectora, estuvimos también en Exactas. Había elecciones en el centro de estudiantes de Exactas. Subimos, estaban los chicos haciendo cola, había una cola como de 50 personas para votar. Y Julia me dice, ¿y esto qué es? Y yo, son los estudiantes que van a votar. Y se queda así y me dice, no. O sea, en mi instituto, que tenemos 2000 estudiantes, creo que votan 15. O sea, no, cola para votar a los estudiantes, no. O sea, la participación política y el centro, de hecho, no tienen casi gente ahora para poner en el centro de estudiantes porque como tienen plata, tienen lo que se llaman referario, o sea, pueden pagarle a una persona, por ejemplo, que ayuda a los estudiantes que tienen familia, ¿no? Con los hijos, o una persona que ayude, no sé, en el tema, bueno, las mujeres, diversidad, bueno, todo y tienen todo, pero le falta gente, porque no hay tantos, y tampoco están representados, o sea, también los profesores y los estudiantes son listas, pero no son listas que coinciden con los partidos políticos en Alemania, son listas, qué sé yo, no sé, vivan las ciencias naturales, no sé, o sea, como que no estamos más por, no tiene que ver, no hay uno con el tema político del país. Sí, gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Eso tal vez es algo que habría que valorar y rescatar, el compromiso político, tanto de docentes, no docentes y alumnos que hay acá que no se encuentran en otro lugar, ¿no? O sea, como que sí. Estaba pensando, Lili, antes de pasar a la Universidad Humboldt y a tu trabajo en particular, primero una moción de orden, si hay alguien que quiere preguntar algo o me estoy olvidando de preguntar algo que nos parezca relevante, por favor, adelante. Me quiero adelantar por ahí a lo que vas a mencionar, pero bueno, contaste un poco cómo es la estructura en términos de profesional docente en Alemania. Me gustaría, si nos podés comentar a grandes rasgos, ¿cuál es la relación entre ciencia, universidad en este ser del Estado y cómo funciona? A grandes rasgos. Sí. Bueno, evidentemente la Universidad de la Ciencia tiene otro lugar, por lo menos como recién mencionaba Daniel en el tema. Yo no sé exactamente, porque no me dedico a eso cuando soy el PBI, pero es un montón. O sea, es mucho más que acá. O sea, tenemos muchísimos recursos. Sin duda también es un país que tiene más recursos. Y hay
bueno, un interés también creo en la sociedad. Yo le venía contando a Vicky, por ejemplo, que en lo que creo que se podría aprender, tiene muchísima difusión. Por ejemplo, hay muchos programas de radio, de televisión que invitan a investigadores para explicar, digamos, lo que están haciendo. Clarísimo en la pandemia, ¿no? Teníamos un investigador estrella que nos explicaba todo el tema del COVID, de la vacuna, qué sé yo, y que también fue muy importante en contra de todos los grupos antivacunas, las teorías, pero hay mucha más relación, me parece, un diálogo. O sea, la universidad sale, digamos, a los medios. De hecho, hay un premio que da la Asociación de Universidades ahí, que es para el mejor comunicador universitario, digamos, ¿no? Para llegar a la sociedad. Eso es muy importante. Es decir, que me parece que hay más conciencia de la necesidad que tiene, digamos, la sociedad de la universidad, o más diálogo también con esto. No sé si por ahí la pregunta. Hay mucha cooperación a nivel de empresas, a nivel de investigación, digamos. Eso también creo que sería algo que podríamos pensar. No es que no se pueda estudiar cualquier cosa en Alemania, ¿no? Qué sé yo, pero hay temas que son centrales, que interesan a la sociedad, que interesan al gobierno y que están puestos como objetivos centrales, digamos, de la investigación. Que es algo que nosotros también podríamos pensar. Y hay algo que veníamos charlando que también es interesante, que también es difícil acá con los tabúes. No tenemos algo como el CONICET. O sea, existe un centro, digamos, donde hay dinero para investigación, pero la figura del investigador de por vida, o sea, que una vez uno entra y sigue hasta, no existe. Es decir, Alemania está muy basada en la idea de Humboldt del investigador docente. Nosotros tenemos que ser docentes, por eso tenemos también tantas horas de docencia. Ellos quieren que los pibes entren en la cocina de la investigación. La idea del investigador que está solo y que le pagan no les interesa, ¿no? O sea, salvo que sea un proyecto muy específico. Entonces, ¿cómo funciona eso? Nosotros podemos presentar proyectos, normalmente a 3 años, ¿sí? Va a una evaluación, comisión, qué sé yo, y te dicen, ¿vos qué necesitas para esto? 2 asistentes, tal equipo, tal cosa, bueno, y te dan esa financiación, ¿no? ¿Sí? Que después lo evalúan. Pero no es que yo pueda, no sé, pedir financiación de investigación para los próximos 20 años. O liberarme, no puedo liberarme de mis clases por la investigación. No es posible. Por ahí 1 año estoy haciendo algo muy espectacular. Pero la idea del compromiso con la educación es central. Sobre todo de los investigadores. Sí. Estuvimos hablando un poquito antes con Liliana. Ahora, nosotros estamos justamente ahora en un proceso, bueno, esto que decía Daniel, que se saca o sí, que se saca o no, que es el sistema argentino de créditos universitarios, que en realidad está anclado en una idea, en un problema. La Argentina tiene un nivel de egreso universitario muy bajo, digamos, en relación al ingreso, y el supuesto del acortamiento de las carreras es un supuesto desde el cual se supone que se van a mejorar las trayectorias estudiantiles. Creo, como decís vos, que hay que ser muy cuidadosos en el sentido, además, que la Argentina tiene el sistema universitario argentino, como bien vos lo decís, tiene una tradición de formar con habilitación profesional en el grado, cosa que el sistema norteamericano no tiene, un sistema de raíz anglosajona, digamos, genera estos títulos un poco finales, pero que el grado termina siendo un intermedio. Y con el agravante, además, de que aquí el grado habilita profesionalmente y es gratuito, y el posgrado, que si uno traslada, digamos, al nivel cuaternario de la habilitación profesional, el posgrado es pago, ¿sí? Entonces, digo, bueno, me parece que es importante, más allá de que habiliten o no el sistema de créditos, que pensemos de alguna manera también en lo que ha sido una fortaleza de la tradición universitaria argentina. Creo que es la habilitación profesional en el grado, que ha permitido no solo la inserción profesional de nuestros egresados, sino también figuras como lo que te ha pasado a vos, ¿no? Tu propia biografía de formación de alguna manera lo pone de relieve. Entonces, me parece que es importante que en este contexto traigas este tema, porque, bueno, me parece que es cierto que carreras más cortas pueden
favorecer algunas trayectorias, pero hasta qué punto son trayectorias que efectivamente van a permitir lo que aspiramos, ¿no? Como universidades, que es una inserción profesional genuina de nuestros graduados en el mundo del trabajo, en el mundo profesional. Eso nada, agregar esto que es parte de nuestra discusión en este preciso momento. Es importantísimo porque yo, bueno, estaba contando también antes, yo soy miembro cofundador, tenemos un grupo que se llama el Observatorio Argentino, que somos más de 80 profesores excelentes argentinos en universidades de todo el mundo, de Sydney a California, a Gran Bretaña, a España. Y yo mismo me sorprendí cuando vi, o sea, qué sé yo, no es que son asistentes, o sea, hay asistentes también, pero los argentinos tienen un nivel de inserción en el sistema científico internacional espectacular. Y eso tiene que ver con la calidad, porque nadie te regala nada, fuera más siendo inmigrante, de nuestra formación. Y yo apelaría a decir, no la respetemos, digamos, ¿no? Y cuesta tiempo, sí, cuesta tiempo formar gente. Hay otra segunda pregunta que me parece interesante para América Latina en particular, también para Europa de otra manera, que es si el objetivo, que es muy, digamos, mercantilista, de la educación, o sea, si tenés mejor educación porque se reciben más en la universidad, o si no es que, o sea, hay mucha gente, hay estudios con el tema de mujeres, por ejemplo, los sectores populares, que le cambia toda la vida haber estado 1 año, 2 años en la universidad, aunque no se recibió. Entonces, para eso también necesitamos tener una universidad, no solamente el input y el output. Ahora, lo que sí por ahí podemos aprender de allá es, bueno, ¿cómo lo sostenés a los pibes en el sistema? Y ahí me voy a poner muy marxista. Hay un tema económico, o sea, lo que tiene Alemania es un sistema fabuloso es interesante, no son becas, son préstamos. Hay préstamos para la gente, no para todo el mundo, sino para los que vienen de familias, digamos, menos acomodadas, ¿no? Familias trabajadoras. El pibe o la piba puede tener un préstamo para hacer toda la carrera, se lo paga de manera mensual, se devuelve como a 40 años sin interés, solo si tenés trabajo después. Si no tenés trabajo no lo devolvés, pero si estás en situación de devolverlo, lo vas devolviendo, y eso es un círculo virtuoso, porque con esas devoluciones se van pagando los préstamos de las nuevas generaciones. Es una especie de fondo, muy socialdemócrata, pero que me parece bárbaro. Hay residencias universitarias, porque hay que garantizar en un país federal como es Alemania que alguien pueda venir a Berlín, donde hoy nadie puede pagar un alquiler. Entonces la universidad tiene residencias y no es tan difícil hacerlo, con costos muy bajos, digamos, no son regalados, pero es un costo bajo, son habitaciones pequeñas, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay ciertas ayudas, digamos, ¿no? Yo sé que también acá hay ayudas, pero creo que nadie puede hacer realmente una carrera con las ayudas que hay acá. Y eso digo, o sea, generar una especie de fondo virtuoso así, donde el Estado pone un poco, pero después se va retribuyendo con los que van terminando, o con los graduados, que también sería una opción. Yo creo, por ejemplo, yo hablo por mí misma, pero los compañeros que estamos afuera, no tendríamos ningún problema. Nos dieron una educación de excelencia en este país, no pagamos un peso. Yo estaría dispuesta a, de alguna manera, aportar algo para devolver a la universidad, si eso va, digamos, a estudiantes jóvenes que no puedan pagar sino un estudio, ¿no? O sea que me parece que más que cortar, habría que garantizar el tiempo en que la gente se pueda quedar en la universidad. Nosotros, no sé si hay acá también, la verdad es que eso no sé, tenemos también en Alemania un sistema bastante sólido de acompañamiento de los estudiantes, sobre todo, por ejemplo, hijos de inmigrantes, tanto de, bueno, cómo se escribe un trabajo científico en alemán, ¿no?, a psicólogos, que ven temas también, ¿no?, de, qué sé yo, de, bueno, ¿por qué no puedes tener algo que pasa?, etcétera. También una línea muy importante, que no sé si hay acá también, de ayuda a estudiantes que tienen familias jóvenes, digamos, con chicos. No sé si acá también la universidad tiene una guardería, etcétera, ese tipo de cosas, digamos. Pero yo iría más por ahí que por el tema de cortar las carreras, que como les digo, además el mercado no es tonto, saben que esos títulos no sirven para nada, sirven para mejorar nuestro número, pero... Para nuestras tasas de eficacia del sistema. Bueno, gracias por todo este baño de realidad. Una cosa que pensaba Lili, también recuperando las preguntas, que nos cuentes muy rápido, así si pudieses caracterizar, ¿cómo son los estudiantes universitarios de Alemania y cuáles son para vos los desafíos en términos de enseñanza en este momento? Sí, a ver si compartimos esos desafíos, problemáticas. Nos hablabas del tema de la migración, bueno, no sé, ¿cuáles son los rasgos y también los problemas que vos ves que se presentan en un aula universitaria en ciencias sociales o humanidades?
En 3 minutos. En 3 minutos, sí. Bueno, tenemos eso de ser lo mismo acá. Tenemos una gran población femenina, que me encanta, pero es increíble. Creo que el 70-80% de nuestros estudiantes son mujeres y también son los mejores estudiantes. Eso es muy interesante. No así con los profesores todavía, pero digamos. Y tenemos una política muy clara para apoyarlas también. O sea, para apoyarlas no solamente en sociales, sino que hay, no sé si acá también, una línea de financiamiento muy importante en Alemania para mujeres en ciencias exactas, digamos, ¿no? De becas específicas. Bueno, en un aula, yo creo que el desafío más grande que hay allá es el tema de la interculturalidad, que acá es más fácil porque aunque tenemos extranjeros no son tantos y además más o menos si vienen de Brasil, ¿no? Hablamos portuñol y si no son, o sea, no tenemos el problema del idioma, que es un problema muy grande en Alemania. Que de alguna manera el problema nos lo sacan, como les dije, porque no cualquiera llega a la universidad, con lo cual, y también es muy difícil entrar, eso es importante también, creo que acá es lo mismo, pero a una carrera de grado sin haber estudiado ahí la secundaria. Tienen que hacer como 3 años, no sé, un año, tienen que dar muchas equivalencias, con lo cual en el grado no tenemos mucha gente que no haya estudiado en Alemania misma. Para mí, ya para cerrado, el problema más grande que tengo en este momento como estudiante es la motivación. Es gravísimo. Y creo que es mucho más grave que acá. O sea, como que los pibes, bueno, el cambio climático, tenemos 21% de neonazis, es decir, que cada uno de mis vecinos, o sea, cada uno de cada 5 votó a los neonazis, no sé. Está muy difícil la situación, el tema de la guerra. Hay mucho miedo en los pibes, entonces, bueno, ¿por qué estudiar? Una crisis también que me parece que, no sé si no llegó a llegar acá también, ¿cuál es la importancia del lugar del conocimiento de la universidad en esta sociedad? Que me parece que es global. Y es una universidad muy apolítica, eso es una diferencia muy grande con esta. No solamente que nosotros no podemos tener sindicatos, sino que además, no sé si los más viejos van a conocer el artículo de Weber, ¿no? Que no va a la ciencia como vocación. Como vocación, gracias, en castellano, que, digamos, tiene una idea de que uno, o sea, tus estudiantes no deben saber nada, ni ahora con el voto a los neonazis. ¿Cuál es tu opinión, no? Hay opiniones a favor y en contra, en algún lugar no está mal, en otros lugares es complicado. Yo, como tengo otra especialización, lo hago distinto, no obviamente de política partidaria, pero yo tomo temas muy políticos, además no hay manera de dar historia judía en Alemania sin politizarse. Y yo debo decir, eso es lo que los estudiantes me agradecen. Sí, una pregunta. Bueno, primero muchísimas gracias. Contale quién sos. Lucas Croch, dirijo la licenciatura y la licenciatura en Administración. Muchísimas gracias, muy interesante. Yo creo que en la Argentina, es muy interesante escuchar el caso alemán, porque uno ve cuando escucha cómo con muchos efectos, puede ser, depende de dónde lo mires, pero que hay un Estado, ¿no? Hay un Estado pensado como Estado, no como una parte de la sociedad. No sé si se entiende, pero hay un Estado y un proyecto. El proyecto que en todo caso se puede localizar, puede tener estos efectos que vos estás mencionando, pero que se contrapone fuertemente con cierta esquizofrenia, si uno quiere, histórica en la Argentina, de modelos, ¿no?, permanentemente en contra, que impiden inclusive el efecto que estamos viendo en Alemania en esos procesos de burocratización. No sé si se entiende. Entonces, nos cuesta mucho en la Argentina ver un proyecto integral de educación. Se habla de la crisis educativa, ¿no? Pero es muy caradura pensar en la crisis del sistema educativo cuando no tenemos sistema. Sistema no sistema educativo, sistema estatal con un proyecto educativo integrado al sistema. Entonces, cuando uno escucha un modelo, vos lo dijiste al comienzo, nosotros nos pensamos un país federal. Argentina no es federal. Es un dibujo, ¿no?, constitucional, y cuando uno va y lee cómo funciona ese dibujo institucional, es federal, no tiene nada. Es federal porque lo dice la Constitución, ¿no? Entonces, creo que modelos, yo lo pienso como politólogo que soy de formación de base, son muy interesantes comparar estos modelos porque nos ayuda a pensar si cuando analizamos una política y no la pensamos
y no la analizamos comparadamente, integralmente, quizás estamos viendo mal. Entonces, pensaba en esto en los créditos. Claro, porque queremos ayornar de alguna manera, queremos ayornarnos con, por ejemplo, Bolonia, ¿no? El tema es que no podemos... No lo hagas. Bueno, yo no tengo que tanto del partido. Pero es realmente muy enriquecedor poder, digo, no la política comparada, la comparación, pero la comparación situada y crítica, ¿no? Porque no tenemos que comparar, no es copiar. Me dijeron, no me acuerdo quién ha sido. Marco, ¿no? No es copiar, es poder diferenciarnos, ¿sí? Viendo que han hecho otros siendo distintos. Así que nada más eso. Sí, gracias. Y también esta cosa de, bueno, yo viví muchos años en México, del malinchismo, ¿no? Que nos tienen pensando. La verdad es que el sistema, yo les digo, yo estoy contenta de haber estudiado acá. Me parece que es un sistema extremadamente generoso, sólido. Yo no lo cambiaría, digamos, como, ¿no? Por el, qué sé yo. Sí, obviamente me encanta el apoyo que hay a la ciencia, a la tecnología, la plata que tenemos, ¿no? Qué sé yo estoy en mi oficina, quiero tener no sé, una cosa que nada más hay un ejemplar en Cambridge, me lo traen a mi oficina, te das cuenta que para investigar es otra situación. Pero, mira, por ejemplo, porque tal vez siempre pensar que lo nuestro está mal y lo otro está bien, eso es lo que, o sea, hay cosas que me encantan, pero yo también les quería decir, bueno, valoremos también nuestra tradición. El federalismo, yo lo hago de esa tradición, yo no sé si para nosotros, la verdad que no lo sé, no lo estoy diciendo, no sé si nosotros nos convendría un sistema federal. Alemania en realidad está formado como país de reinados distintos, y la verdad que Baviera no podés tener los mismos libros de texto que en Bremen, porque son mundos distintos, hablan otro dialecto, es otra cosa, digamos. No sé si acá, la verdad que no lo sé, habría que discutirlo, yo no soy especialista para nada en Argentina, ¿no? ¿Qué nos trae, qué no? Pero bueno, nosotros somos un país de migración, digamos, ¿no? Que está con... quisiera traer también un ejemplo que me parece interesante para valorar también lo que tenemos y lo que también están destruyendo. Con estos documentos que sacamos en el Observatorio Argentino, queríamos sacar un documento con el tema de la marcha por la defensa de la educación, ¿no? Y bueno, fue bárbaro, todo con los libros y todo. Entonces nos juntamos en Zoom, pero los compañeros que están en Gran Bretaña o en Estados Unidos me decían, pero nosotros no podemos escandalizar el tema de que quieran, ¿cómo se llama?, hacer las universidades pagas. Estoy en Estados Unidos, ¿te das cuenta? ¿Sabes lo que pagan mis estudiantes? Estoy en Gran Bretaña. O sea, ¿cómo le voy a decir a mi colega que escándalo, quieren arancelar en Argentina? O sea, que te das cuenta que o sea, nosotros estamos, bueno, en Alemania está bien, pagan nada más ese coso del semestre, pero como les conté recién, los que entran, ya hubo una selección social mamita, o sea, al final por ahí nuestro sistema es muchísimo más democrático, digamos, ¿no? No es siempre la panacea, también tienen cosas buenas, pero lo que digo es eso, como mirar y ver y decir, bueno, también en la comparación, yo hay muchas veces que les cuento a mis colegas alemanes, mira, nosotros esto en Argentina lo hacemos distinto y está buenísimo. Otras no, como les digo, a mí por ejemplo, después de todos estos años de haber estado, el ingreso irrestricto me parece que es una linda idea y es un desastre, porque tenemos que tener un tipo de planificación que nos pueda decir, bueno, no, o sea, no podemos formar 422 millones de abogados, o sea, no puede hacer cualquiera lo que le parece, porque ¿no? Hay un país, hay también como, por ejemplo, un tema crítico, me parece a mí que lo aprendí también de los alemanes, son las ingenierías. En Alemania creo que 20% de los pibes estudian ingeniería porque necesitas eso para mantener un país. En Argentina no sé si estábamos en el 3%, pero bueno, ahí hay como políticas muy claras ya desde la primaria que incentivan a los pibes, ¿no? Ya con las materias y todo. Entonces hay como una política muy clara, necesitamos ingenieros solamente en este país, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Las cátedras que se abren en las universidades también tienen que ver, no se abre una cátedra porque alguien tiene ganas de abrir una cátedra. O sea, hay muchísimos, los institutos, conversaciones políticas de qué es lo que necesitamos en este momento y qué es lo que vamos a necesitar en 30, 40, eso saben los alemanes, 50 años, los cálculos, la población, dónde nos está faltando. Y si no tenemos, lo traemos, bueno, ellos se pueden comprar a la gente, digamos, pero eso, ¿no? Como decir, bueno, eso, por ejemplo, me parece que podríamos aprender un montón. Pero también valoremos lo que tenemos, un elemento más que a mí realmente me gusta mucho Argentina y yo conmigo es la pasión. Yo creo que acá, o sea, los profes que yo he tenido, o uno mismo cuando da clases, vos querés que tus pibes aprendan, o sea, hay como una cosa, ¿no? Hay mucho más frío todo. Hay excepciones como siempre, pero
digamos, la postura de la mayoría de mis colegas, y yo hago mi laburo, si el pibe aprende o no, no es mi problema, ¿sí? O sea, para mí es mi problema, si un pibe no viene a la clase, ¿sí? Eso es muy argentino, o sea, tenemos esa cosa adentro, ¿no? Me parece y bueno, eso, como sepamos lo bueno que tenemos también, ¿no? Claro, yo quizás ay, perdón, lo interesante de escucharte, no creo que me escuchan, ¿no? Sí. Mientras te escuchaba pensaba en esto de esta comparación, digo, en este diálogo que estamos intentando empezar a armar, pensando en los perfiles también de nuestros estudiantes, ¿no? Digo, está bien claro que en esta línea de la planificación que tiene el gobierno alemán, digo, ¿no? En esta idea de planificar cuántos ingenieros van a necesitar y demás que comentabas hace un rato, que eso es verdad, que en nuestro país hay como una fragmentación, que un poco lo que decía Lucas, entre... No es un sistema educativo, es una fragmentación de sistemas que después buscamos formas de articular y entonces armamos, yo digo como ahí como en parches, ¿no? En donde decimos, bueno, armemos un programa de articulación con la educación, universidad, escuela media, que termina siendo eso, como un juego de tensiones entre estos sistemas que a veces les cuesta ceder, ¿no? Algunas cuestiones. Pero algo que rescato de todo esto que vos decías es que nosotros también podemos verificar que quien ha pasado por la universidad no se va diferente, así no termine, digamos, se ha modificado, puede encontrar un proyecto distinto, quizás... también hay que manejar estas cuestiones de las exigencias de la sociedad en función de qué es ser un estudiante universitario o un graduado universitario, y muchas veces yo que doy clases en los primeros años de las carreras, esa autoexigencia que tienen los estudiantes y las estudiantes de me tengo que recibir en tanto tiempo o hoy qué barbaridad tengo que recursar una materia. Digo que nuestro sistema universitario por tradición permite que podamos hacer estas cuestiones, que puedan probar carreras y que si no les gusta esa carrera irse a otra, pero algo que rescato tiene que ver con que pasar por la universidad marca una diferencia en nuestros estudiantes, así no se gradúen. Obvio que, digamos, uno puede pensar económicamente y decir, bueno, pero si empieza una carrera, lo lógico es que la termine y se gradúe, pero quizás... No sé si ese es el objetivo, puede ser uno de los objetivos de la universidad, pero me parece que los diferentes modos de transitar la universidad pueden ser un capital, ¿no? Para quienes atraviesan. Y eso me parece que es algo que también se pone en valor en la sociedad alemana, ¿no? Sí, sin duda. Perdón, Ali. No, me quedé pensando en lo del ingreso. Yo creo que acá tenemos, respecto de lo que vos decís, nosotros tenemos un problema que no tenemos un Estado que planifica sus requerimientos. Al no tener eso, digamos, no tenemos parámetro para restringir que no sea el mérito, ¿sí? Y por otra parte, las restricciones al ingreso históricamente en la Argentina se han ligado a procesos políticos autoritarios de restricciones y represiones en muchos otros sentidos. Cuando tematizamos el tema del ingreso en la Argentina, yo creo que es imposible correr la historia de los ingresos universitarios, de esos procesos políticos. Por eso está tan connotada la idea del ingreso restricto o irrestricto de una manera completamente diferente a la que vos planteás, porque además no tenemos una continuidad de proyectos de Estado con capacidad para planificar sus requerimientos articulado con un sistema universitario. Eso está muy lejos de nuestra historia y de nuestra realidad respecto de lo que vos planteás. Entonces creo que está atravesado, si bien es altamente problemático el tema del ingreso y las capacidades de las instituciones para sostener estos formatos, bueno, está alineado con otros problemas. Esta es una cuestión en la comparación, digamos, porque uno piensa el patrón de comparación es completamente otro, porque la planificación
estatal en el sentido que vos planteás, es inexistente, y el problema está inserto en una historia política que tiene la universidad de relación con el sistema político, que ha restringido en los momentos, o sea, era una bandera de la democratización el ingreso irrestricto, porque era oponerse a las restricciones de la dictadura. Pero bueno, eso por un lado. Un tema que no tiene nada que ver con esto, que me gustaría consultarle, es cómo es el proceso, si hay algunas formas de formación en la docencia para la educación superior. Si hay, si es práctica, si hay cursos, si hay áreas de pedagogía universitaria, didáctica de nivel superior, etc. Es un tema que de un tiempo a esta parte preocupa y es objeto de algunas transformaciones o espacios de gestión en la Argentina. Bueno, quería saber cómo funciona eso allí. Sí, gracias por lo del comentario. Yo creo que tenés toda la razón históricamente y tal vez a veces habría que empezar también políticamente a connotar distinto, porque me parece que hay una idea ahí que también es importante, y la veníamos hablando también con Vicky, que es que hay una responsabilidad, o sea, las universidades se pagan con los impuestos de todos, entonces también hay una responsabilidad de cuál es, o sea, ¿no? Si el tipo del panadero, o sea, te paga el impuesto, te da a las 5 de la mañana, no podés hacer también cualquier cosa con esa plata. Y a mí me fascina como la calidad de la Universidad Argentina todavía, porque fíjate la cifra, por ejemplo, mi universidad tiene 37.000 alumnos y la Humboldt es una de las más grandes de Alemania, la más grande de todas es Múnich, tienen 50.000 y a todos les parece una barbaridad. O sea, imagínate la UBA que tiene 300.000, o sea, ¿cómo hacen para manejar eso, digamos, no? También hay un tema y yo creo que en Alemania eso viene también pegado a la idea del docente investigador, de vuelta, que sería una idea creo interesante para nosotros. No separemos más docencia e investigación, o sea, los que somos sobre todo los que tenemos, digamos, más responsabilidad en una cátedra, tenemos que ser docentes también, no existe ser 25 años investigador solo, digamos. Eso me parece que es una cosa que es fundamental. Bueno, yo solo, no sé, me parece que ya podemos, porque la exprimimos de una manera brutal. Solo, Lili, que si querés en un minuto contarnos específicamente algo de la Humboldt y de tu trabajo sobre diversidades y religiones y eso mínimo como para terminar de ponernos en tema y bueno, y después la vamos a seguir en otras instancias. Pero bueno, si querés, no sé, me parece, si quieren cerrar con esa información que nos está faltando. Sí, bueno, yo hago algo como muy chiquito, digamos, ¿no? Pero en realidad no es tan chiquito. Mi cátedra en realidad es algo raro porque está, como les dije, en el Instituto de Ciencias de la Cultura y se formó, por ahí es algo interesante, se formó porque en algún momento mis colegas se dieron cuenta, el Instituto de Teorías de la Cultura de Berlín es un instituto con mucho renombre, que sigue, es uno de los pocos institutos de Alemania donde siguen leyendo los clásicos, digamos, de la modernidad alemana, o sea, Freud, Avi Warburg, Cassirer, que todo eso que se lee mucho acá, pero en Alemania ya no se lee tanto. De hecho, la filosofía que se hace en Alemania, por ejemplo, es casi toda, digamos, lógica, ¿no? Y filosofía, digamos, inglesa y no la continental. Eso se perdió, digamos, en el 33 y es muy difícil, pero ese instituto en Berlín lo conserva. Entonces, en un momento se dieron cuenta, es muy divertido, que en realidad el 95% de los autores que leían eran judíos, y siendo 1% como eran de la población alemana, había algo que había pasado ahí que ellos no entendían, digamos, ¿no? En la modernidad alemana y francesa. Y dijeron, bueno, traemos a alguien que sepa de historia y pensamiento judío, que nos explique un poco eso. Y yo me dedico a eso, digamos, a leer, digamos, qué sé yo, a Arendt, a Freud, a Warburg, pero también a Emil Durkheim, por ejemplo, ¿no? Que no sé si ustedes sabían, pero venía de una dinastía de familia de rabinos, a Marcel Mauss, a Levi Strauss, etcétera, you name it, desde la biografía y las huellas del judaísmo en sus trabajos, para que se entienda, digamos, cómo la modernidad para mí fue un encuentro entre la cultura judía y la cultura europea, digamos, ¿no? Y es una base que está como perdida. Eso es más o menos a lo que yo me dedico, que me encanta. Está muy complicado ahora, no vamos a hablar de eso con el conflicto, pero en realidad, digamos, lo que hago es eso, y trabajo mucho, digamos, el concepto que por ahí es interesante, pues, sobre todo para Europa, de los otros europeos, que llamamos, o sea, de los
las historias de los pueblos de No National Nation, nos llamaba Arendt, que son judíos, pero también los gitanos en Europa. O sea, también hago, digamos, de cómo se puede tener una cultura y una nación sin tener un Estado, digamos, y cómo esas dos culturas también performaron y fundaron también la cultura europea, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que hago en investigación y en docencia. Y también una cosa que es interesante por ahí de la historia alemana, que es la base como de mi teórico, el que más doy, pero que por ahí es interesante para pensarlo acá también, la diferencia entre los sistemas. Yo siempre, cuando hago esto, yo les muestro a mis alumnos que en realidad la mayoría de esos textos que leímos no se escribieron en la universidad. O sea, tengo 3 como ejemplo, que bueno, son los que, bueno, en realidad 4, que este sí, el de Francia es de la universidad, la gente que estaba con Durkheim y Mauss, porque la integración judía en Francia fue antes, pero en realidad el movimiento psicoanalítico, la escuela de Frankfurt y la biblioteca de Warburg, en realidad eran judíos que decían, si vos no me dejas entrar a la universidad, yo me pongo mi propio instituto. O sea, el padre era banquero, ponía la plata, ¿no? Eso, argentino como en Weil, nos hacemos nuestro propio instituto, y a mí esto, bueno, es mi ironía argentina judía, pero me encanta contarles que todos los textos que leímos no los pagó el Estado alemán, no eran sirviendo, o sea, los escribieron judíos en institutos que nos hicimos nosotros mismos porque no nos dejaban entrar a las universidades. Entonces, también me parece importante ver eso, cómo tal vez sacando la metáfora, el conocimiento que se produjo en la periferia y en esa discriminación, finalmente terminó siendo lo clásico, lo que producían en el centro, nada, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un poco lo que hago. Pero el hecho de ser esta, junto con otras muchas en Argentina, universidades que recibimos mayoritariamente una población que es primera generación de estudiantes universitarios, implica para nosotros un gran desafío. Estamos trabajando como podemos en facilitar, acompañar, no sé, creo que nos falta ahí un trabajo de formación docente también para que podamos terminar o continuar con esos procesos de acompañamiento, pero digo, me parece que es llevar esa experiencia a países europeos o a Estados Unidos, no sé, digo, que es posible integrar, que es posible trabajar con poblaciones heterogéneas, me parece que ahí sabemos hacer algo. Sí, que no sé si otros saben hacerlo, me parece. Absolutamente, y también lo que decíamos antes, ¿no? La extensión universitaria, un gran invento argentino. Yo les tengo que explicar a mis colegas, no tenemos extensión universitaria. De repente, qué sé yo hago por ahí una actividad en un museo, no sé, pero, o sea, está bien, no tenés obviamente los problemas sociales que tenés acá y todo, pero, o sea, esa relación entre sociedad y universidad que tenemos nosotros, que es básica, está en nuestro DNA, es histórica, salís afuera, salís, ¿no? Cuesta mucho más, no es evidente, digamos, ¿no? Y eso también yo lo valoro un montón, digamos, ¿no? Que sí, el compromiso social, digamos, de la universidad. Bueno, no sé, seguimos. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, solo voy a tomar la palabra un segundo para, habíamos pensado con el equipo, con Andrea Vallejos y Marcos González, hacer una presentación más como de trabajo del observatorio. No lo vamos a hacer, no se preocupen porque se hizo tarde, pero sí comentar que entre nuestros trabajos, o sea, el trabajo que planificamos para el Observatorio de la Educación Superior, tenemos prevista una cosa bien concreta, que es nuestra intención publicar un informe, un boletín cada 3 meses con algún tema en particular, ¿no? Por ejemplo, para el primer tema que habíamos pensado va a ser algo de universidad y territorio, vamos a pensar algo sobre financiamiento para otro momento, algo sobre la formación transversal, los contenidos transversales, el currículum universitario y la formación transversal. Bueno, queremos hacer informes sobre temas que nos parezcan de relevancia en la agenda de la educación superior, pero estamos abiertos y ávidos de que nos ayuden a construir esa agenda. Entonces, bueno, creo que de esta charla también surgió por ahí la posibilidad de recuperar algunos temas para una agenda de investigación. Vamos a hacer unas pequeñas investigaciones de cada uno de los temas, también recuperando lo que vienen haciendo colegas, no es que nosotros vamos a fabricar toda esa información, sino que vamos a sistematizarla. Eso por un lado. Por otro lado, es nuestra intención trabajar en encuentros con otros observadores
observatorios de la educación superior que existen en el conurbano, potenciar todo lo que tiene que ver con el conurbano de Buenos Aires y el trabajo de producción de información sobre nuestras propias instituciones. Eso también queremos hacer. Ya nos pusimos en contacto con un montón de, bueno, no un montón porque no es que hay un montón de observatorios, pero con los que hay ya estamos en contacto. Y bueno, y después también internamente en la UNLA lo que nos interesa es poder ser un espacio para alojar nuevas investigaciones. Entonces, por eso también es para nosotros fundamental el diálogo con la Secretaría de Investigación y Posgrado para que las futuras proyectos de investigación que abarquen temas de educación superior puedan sentirse alojados en nuestro espacio. Bueno, lo miro a Lucas, también tenemos un proyecto, Lucas Krotz, que es un gran impulsor de este espacio. Habíamos pensado la posibilidad de acá a un tiempo armar un seminario, un espacio de formación en temas de historia, política, temas de agenda para la educación superior.